Fosa Común es un libro escrito por Roberto Acuña. En él hay un poemario que expresa el sentimiento de uno o más entes que han sido fuertemente lucrados, violentados y abusados. Roberto Acuña es un escritor mexicano, nacido en Ciudad de México, 1981. Actualmente es escritor, tallerista y maestro en las carreras de Letras Hispanas y Comunicación de la UNAM. En este poemario se expresa también la situación social del día a día en México, la cual es profundamente indignante, violenta y hostil, especialmente hacia las personas más vulnerables, las cuales en su mayoría no pasan de ser un ente más agredido en la lista. Fosa Común es un libro que vale mucho la pena leer, dado que expresa cosas reales, las cuales no son agradables, pero es una buena forma de que más gente sepa sobre los problemas a los que nos enfrentamos como sociedad y no vivir de forma indiferente o incluso ser cómplice de ello. El primer punto es el uso del miedo como herramienta para la comprensión de la violencia hacia la mujer. El autor utiliza una técnica narrativa que omite darle voz o describir al ente agresor, lo cual tiene una doble finalidad. Primero, evita que el agresor se convierta en el foco, permitiendo que la atención se concentre en la víctima y su sufrimiento. Y en segundo lugar, esta ausencia de identificación del agresor acentúa la vulnerabilidad de la víctima, quien al no poder reconocer a su agresor es incapaz de defenderse. En los poemas La memoria del lodo, estercolero y Naturaleza muerta, esta técnica es especialmente notable, pues los dos primeros poemas tratan sobre la violación, una violencia que deja profundas marcas físicas y psicológicas en la mujer, y el tercer poema, Naturaleza muerta, aborda la violencia doméstica, que es un abuso emocional recurrente que manipula a la víctima, llevándola a soportar el maltrato bajo la ilusión de amor. Al evitar describir al agresor y enfocarse en el impacto y las secuelas de la violencia en las víctimas, el autor nos confronta con la dura realidad de su sufrimiento y nos desafía a reflexionar sobre la impunidad y la ineficacia del sistema para proteger a los más vulnerables. En los poemas Parques de diversiones, Huérfanos y Niños perdidos, Roberto Acuña utiliza la violación y la desaparición forzada para exponer la violencia a la que los niños están expuestos. Una de las principales características de estos poemas es que se exponen a través del punto de vista de la víctima, lo que nos permite empatizar mucho más con ella. Este tipo de poemas nos lleva a cuestionarnos aquellos ambientes que están diseñados para ellos y que se consideran inocentes en el momento en el que dejan de ser un lugar seguro. También se retrata la muerte de personas olvidadas, pues en poemas como Fosa Común, Nocturno Suicidio, Bajo el Árbol y Normalistas se explora la muerte de personas olvidadas y marginadas por la sociedad. A través de la voz de las víctimas, Acuña capta la soledad y el dolor emocional de ser ignorado y olvidado. El autor evita describir físicamente a los entes agredidos, centrándose en la violencia sufrida y la acción de ser arrancados de la memoria colectiva, con frases como me arrancaron la dentadura, me apretujaron la vida, entre otras. Este enfoque no solo refleja la indiferencia de la sociedad, sino que también plantea una crítica hacia el olvido intencional de aquellos que tenían razones para ser recordados. Al final de cada poema, la ausencia de justicia para las víctimas y el anonimato de sus sufrimientos resaltan la profunda tristeza y el vacío de sus existencias. En los poemas Pozos y la Bestia se nos cuestiona sobre la naturaleza del ser humano y de la sociedad. En Pozos hablamos de la inevitabilidad de la muerte y cómo nuestras acciones influyen sobre quiénes somos. Hay un uso recurrente de metáforas que nos invitan a reflexionar sobre nuestra existencia. En el poema La Bestia se nos expone la crueldad de la sociedad entre las personas vulnerables. Al contar todo desde el punto de vista de la víctima, podemos enfrentarnos como lectores ante la aterradora realidad de una sociedad violenta. Finalmente, el poema Diluvio ofrece una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. A diferencia de los otros poemas que presentan una conclusión triste y sin justicia, Diluvio sugiere que hay una elección y una posibilidad de cambio. Acuña nos recuerda que no todos los individuos son indiferentes o cómplices de la violencia. Algunos podemos optar por ser delatores y evitar el sufrimiento de otros. Este poema destaca la capacidad humana de elección moral y la posibilidad de actuar con empatía y responsabilidad.
La esperanza en diluvio contrasta con la tristeza predominante del poemario, proporcionando un equilibrio y una razón para creer en el potencial de un cambio positivo. En resumen, podemos destacar varios rasgos del texto sumamente importantes que establecen una crítica a la sociedad tan violenta a la que nos enfrentamos. En primer lugar, da voz a la entidad violentada, es decir, permite que la víctima sea la que describa las tragedias. En segundo lugar, centraliza más la atención del texto hacia la acción lucrativa, es decir, describe las acciones y capta la atención a través de ellas. En los poemas, el agresor nunca tiene una descripción física ni una voz. Las víctimas tampoco tienen una descripción física, pero ellos sí tienen una voz que se enfoca en describir más qué es lo que sintió y qué es lo que pasó. Como parte de otra de las características que se pudo presentar en el poemario es que presenta recursos que no dicen directamente los hechos, pero da pauta a que uno los entienda. La característica número 7 sería que al final de cada poema no hay justicia para la víctima. Y por otra parte, la situación de la víctima siempre se queda inconclusa. Por último, hay una especie de anonimato por parte de las víctimas. Se mantiene un ambiente profundamente triste y desolador en cada poema. Para concluir, leer el poemario Fosa Común de Acuña es crucial para adquirir una perspectiva profunda y empática sobre la violencia en sus diversas manifestaciones. La técnica narrativa utilizada por el autor, que omite darle voz o describir al agresor, permite que la atención se centre en las víctimas y su sufrimiento, destacando la vulnerabilidad y la impotencia frente a una violencia anónima y omnipresente. Esta representación realista y cruda de la violencia nos obliga a confrontar la realidad de la impunidad y la ineficiencia del sistema en la protección de los más vulnerables, desde mujeres y niños hasta personas marginadas y olvidadas por la sociedad. A través de la voz de las víctimas y la exploración de su dolor y soledad, Acuña no solo nos presenta la brutalidad de la violencia, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad y la estructura social que perpetúa estas injusticias. A pesar de la dureza del contenido, que puede ser particularmente difícil para aquellos que han experimentado violencia o están en situación vulnerables, el poemario ofrece una chispa de esperanza, recordándonos que existe la posibilidad de cambio y acción moral. Por lo tanto, leer La Fosa Común es una experiencia transformadora que nos hace más conscientes de la gravedad de la violencia y nos motiva a no aceptarla, sino a luchar por un mundo más justo y compasivo.